Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Nadal Power y Federico de Jesús, nuestros analistas en temas federales. El segundo, incluso nuestro corresponsal en Washington. Hablamos con ellos sobre las Naciones Unidas, la vista pública que se celebró en esa organización internacional en el día de ayer y luego de la cual se estará o se aprobó ya una resolución en apoyo a la descolonización de Puerto Rico, ya que las Naciones Unidas, el cuerpo rector, la Asamblea General, retome el asunto de Puerto Rico luego de que en el 1953 se sacara a Puerto Rico de la lista de territorios o países que no se gobiernan propiamente, la lista de colonias. Hablamos con ellos sobre el efecto que tienen estas medidas en Washington. Además, Carlos Severino, ex rector del recinto de Río Piedras y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, también estará con nosotros. Y la doctora Yari Vale Moreno, ginecóloga obstetra, estará con nosotros en el último segmento de este programa para hablar, por supuesto, sobre el tema del proyecto del Senado 693. Todo eso y, por supuesto, como todos los días aquí de lunes a miércoles, estará con nosotros Café en Mano. Yo tengo el mío aquí, miren, esto me lo regaló una amiga y radio escucha, lo voy a mostrar aquí, miren este vaso, Sobre la Mesa, lo dice. Yo tengo mi café, Marilú tendrá el suyo y juntos y junto a ustedes estaremos analizando todos los temas de hoy, 21 de junio, el solsticio de verano del 2022, son las 8:03 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Yo voy a comenzar simplemente comentando muy brevemente el tema de las Naciones Unidas, porque hay otros asuntos que quiero discutir que entiendo tienen un poquito más de relevancia e importancia inmediata, urgente para la población, pero se celebró esta vista, se presentó una resolución, la misma fue presentada por Cuba, país que históricamente presenta esta resolución, y fue coauspiciada nada más y nada menos que por Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Siria, Rusia. Rusia. O sea, yo entiendo, ¿verdad? Yo entiendo que la izquierda independentista en Puerto Rico quiera en todo momento denostar lo que hace Estados Unidos. Yo entiendo eso. Y tienen razón en que Estados Unidos invadió a Puerto Rico, ocupó a Puerto Rico militarmente. Tienen toda la razón en cuanto a eso. Pero entonces, abrazarse a Rusia o dejar que Rusia abrace la causa independentista cuando Rusia en este momento está haciendo lo mismo que tanto le critican a Estados Unidos haber hecho en el 1898. Pues ahora, en el siglo XXI, en el año 2022, Rusia está invadiendo Ucrania. Y esto es una gran victoria para el independentismo. De nuevo, yo, y sé que en esto difiero de mi amiga y compañera en este espacio, Marilú Guzmán, y por supuesto que estoy seguro que ella querrá responder a estas expresiones, pero tengo que insistir en que abrazar y dejarse abrazar como causa por estos países que en el caso de Rusia se ha convertido en un paria de la comunidad internacional por su invasión ilegal, injustificada de Ucrania. Pues yo creo que realmente acaba haciéndole un flaco servicio a una causa que es perfectamente legítima, que como bien dice Marilú y dicen otras personas, es el único estatus político al cual tenemos un derecho inalienable. Eso es una realidad. El que le diga lo contrario, el que le diga que tenemos un derecho inalienable a la estadidad, por ejemplo, eso es falso.
Solo tenemos un derecho inalienable a la independencia. Porque somos, pues sí, una nación perfectamente definida cultural, lingüísticamente. Somos un país y tenemos derecho a la independencia. Otra cosa es que no la querramos. Otra cosa es que veamos unas ventajas en la relación actual, en la libre asociación, en la estadidad. Todas esas cosas, yo entiendo, se deben respetar. Ahora, todos esos otros estatuses que no sean la independencia requieren del consenso de Estados Unidos. Bueno, incluso la independencia requiere del consenso de Estados Unidos en la medida en que, bajo la cláusula territorial, el Congreso tendría que disponer del territorio, darnos la independencia a través de la disposición del territorio que ocupan y que se les cedió por vía del Tratado de París desde el 1898 por España. Pero uno debe pensar que si Puerto Rico lo pidiese, Estados Unidos lo concedería. Ahora, todos los otros tipos de relación política con Estados Unidos requieren del consenso, de un consenso que va más allá de simplemente disponer del territorio. Requiere que Estados Unidos consienta a, por ejemplo, firmar un pacto de libre asociación con Puerto Rico que le reconozca el derecho a los que nazcan aquí a tener la ciudadanía americana. Eso es un asunto que se quiere negociar y Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez quieren que eso se reconozca al menos durante el transcurso del primer pacto de libre asociación que duraría, entiendo yo, unos 10 años. Pero eso tiene que negociarse. El Estado libre asociado, queremos lograr alguna mejora, si es que eso es posible. Eso requiere de un consenso con Estados Unidos. Y la estadidad, pues, va sin decirse. Va sin decirse. Así que esto no se trata de menospreciar ni ningunear la aspiración independentista. Simple y sencillamente es que yo entiendo que el independentismo en Puerto Rico pierde muchos aliados en, por ejemplo, la empresa privada. Yo conozco mucha gente en la empresa privada que se inclinan hacia la independencia o hacia la libre asociación, pero le tienen pánico a las amistades, a la gente con la cual se rodea el independentismo puertorriqueño. Eso es una realidad. El que no quiera ver eso, pues fabuloso. Es lo mismo que yo digo con el tema de la ciudadanía. Quieren decir que no, que la ciudadanía, eso no importa, que eso es un asunto de un pasaporte y hay muchos otros países que tienen buenos pasaportes para uno poder entrar a España y a París y a todos los países que uno quiera ir. Claro, el problema es que la mayoría de los puertorriqueños nunca ha viajado fuera de Estados Unidos. Vamos a hablar claro. Eso de vacacionar en España es una cosa del independentismo de Guaynabo. Entonces, pues, si el independentismo no comienza a ver que tiene que poner a un lado y vamos a jugar política. Oiga, lo que hizo Juan Dalmau en las elecciones del año 2020, lo que hizo Juan Dalmau, él puso a un lado la forma en que tradicionalmente el independentismo ha tratado estos temas y creció. Ahora, si el independentismo quiere seguir pretendiendo que con estos bedfellows, estos amigos a nivel internacional, Cuba, Venezuela, Rusia, mire, eso afecta la proyección. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Esa es la sabiduría popular con P minúscula, la sabiduría de pueblo que oímos en las calles. Y a veces yo creo que el independentismo como que no escucha esa sabiduría de pueblo, sea sabia o no. Hay que bregar con la percepción de la gente. Y yo creo que la percepción de la gente en cuanto a Cuba, Venezuela, Rusia, en este momento no es favorable. Puedo estar equivocado, ¿verdad? Pero me sospecho que no. Y de nuevo, creo que incluso se lastima la causa entre ciertos sectores que podrían apoyar la causa independentista. Gente en el sector privado que ve que en un país soberano tendrían unas oportunidades distintas
pero que le temen a que la visión de un Puerto Rico independiente que tiene el liderato independentista sea a la Cuba, a la Venezuela. Y eso conlleva, pues, de nuevo, piense usted lo que piense de Cuba y Venezuela, conlleva unos riesgos políticos por la percepción que hay en Puerto Rico acerca de esos países. O sea, yo no estoy entrando a pasar juicios sobre esos países, simplemente estoy hablando de la percepción que hay aquí acerca de esos países. Pasando a otros temas, en el Partido Popular Democrático siguen saliendo candidatos para la presidencia del Partido Popular Democrático. Incluso hoy tengo una columna que me publica el periódico El Nuevo Día en la edición impresa sobre este tema. Y en apretada síntesis, yo lo que planteo es que, uno, he visto un Partido Popular y un liderato del Partido Popular airado con la aspiración de Carmen Maldonado a la presidencia. De paso, que hay algo interesante pasando ahí también. Carmen Maldonado ha dicho que ella va a aspirar a la presidencia y a la gobernación. Carmen Maldonado, la alcaldesa de Morovis, de paso. Y en el periódico El Nuevo Día, Gloria Ruiz Cuilan reportaba ayer que, según fuentes, ella había decidido aspirar en la medida en que Charlie Delgado, a quien ella apoyó en la elección pasada, había decidido no aspirar a la gobernación en el año 2024. Pero Charlie Delgado ayer en una estación hermana dijo que sí, que él estaba decidido a aspirar a la gobernación en el año 2024. Así que ya aquí se plantea una división en el campo que en teoría apoyó a Charlie Delgado en el 2024. Habrá que ver cómo se dividen los distintos electores, habrá que ver cómo se dividen los distintos equipos de asesores y de operativos de campaña. Pero dicho eso, volviendo al tema de Carmen Maldonado, creo que hemos visto una reacción particularmente de muchos líderes varones, tengo que decirlo. Que el Partido Popular, y digo, creo que nuestra cultura en general, no quiero adjudicarle responsabilidad únicamente al Partido Popular, creo que nuestra cultura en general, cuando le preguntan a los varones acerca de estos temas, como que no tienen filtro y no tienen el cuidado debido y la sensibilidad debida con un asunto donde hay una mujer que está enfrentándose a una estructura dominada en este momento por hombres y que está reclamando un espacio perfectamente legítimo. Ella no está pidiendo nada por ser mujer, ella no está pidiendo nada por verse discriminada. Ella simple y sencillamente está pidiendo una oportunidad para aspirar a la presidencia. Y en ese sentido creo que tiene que haber una mayor sensibilidad de parte de los varones a quienes se les consulta sobre este tema, porque acaba luciendo, me parece a mí, la reacción tan airada, un poco machista, ante una aspiración, de nuevo, perfectamente legítima. Si el Partido Popular abrió un proceso para que en 60 días se elija un nuevo presidente, pues tengo que entender que también se está abriendo un proceso para que potencialmente se elija una presidenta. Así que mi punto es que el Partido Popular Democrático no se hace ningunos favores cuando empiezan a reaccionar ciertos líderes de la colectividad a esta aspiración como si fuera un agravio contra la institucionalidad del partido y contra el presidente actual, contra José Luis Dalmau, porque de nuevo si se hizo una invitación a un proceso para elegir un nuevo presidente, pues hay que esperar que surjan personas y no se puede entonces reaccionar molesto cuando surjan esas personas. Pero además que yo creo que es bueno para el Partido Popular pensar que una colectividad que tanto analista la da por muerta, ciclo electoral tras ciclo electoral, pensar que se mencionan tantas personas con interés
para ocupar la presidencia, eso habla de la fortaleza del Partido Popular Democrático, si algo. O sea, la gente no quiere presidir sobre un velorio, pienso yo. Tiene que ser que le ven todavía un poder en el imaginario del electorado, algún valor a esa marca, a esa institución, a esos electores, a esa base. Y eso de por sí debe ser no causa para una controversia al interior de la colectividad, sino debería ser causa para un disco party, para una celebración. Y se mencionan varias personas: Carmen Maldonado. Juan Zaragoza dice que le interesa la candidatura a la gobernación, pero nos dijo, y eso lo dijo aquí primero, en Sobre la Mesa, en Radio Isla 1320, pero nos dijo además que aunque le interesaba considerar la candidatura a la gobernación, que en este momento no estaba disponible para presidir el partido. Jesús Manuel Ortiz también se menciona como una figura que podría aspirar en este momento a la presidencia y se menciona también como un potencial candidato a la gobernación. Y el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, también se menciona como una persona que podría tener interés en timonear la pava, aunque no fue tan categórico cuando le pregunté la semana pasada aquí en Sobre la Mesa. Así que hay muchas personas siendo mencionadas. Creo que eso es favorable para el partido y creo que es bueno que los partidos, y yo sé que esto es difícil porque los partidos están compuestos por seres humanos y los seres humanos tenemos nuestros intereses personales. Y el interés personal de un político es la supervivencia política. Es, yo tengo un escaño, yo quiero mantenerme en ese escaño. O en todo caso, quiero escalar a uno de mayor jerarquía, de mayor poder. Ese es el ejercicio de la política. Ahora, institucionalmente, los partidos les conviene no convertirse en maquinarias cuya función sea primordialmente el apoyo de los incumbentes, porque eso los hace pensar titulares, propietarios de esos cargos, y eso no es bueno ni para la democracia, ni para la colectividad, porque cuando no hay sangre nueva en una colectividad se va anquilosando, va envejeciendo, y eso al final del día yo creo que le está pasando factura al Partido Popular Democrático. Así que ahora, viendo que hay al menos 3 figuras relativamente jóvenes, creo que ninguno de los 3, ni Javier Hernández, ni Jesús Manuel Ortiz, ni Carmen Maldonado, yo no creo que lleguen a los 45 años. Quizás Javier Hernández llegue a los 45, no llegue a los 50. Que haya 3 personas relativamente jóvenes aspirando a la presidencia es bueno, le inyecta vida al Partido Popular Democrático, le inyecta sangre nueva, y aunque 2, 3, 4 de esas personas pierdan y salga electo uno de ellos, eso es natural, al final del día la competencia hace que el ganador resulte fortalecido porque se midió, se probó en una elección, y eso yo creo que, de nuevo, sería favorable para el Partido Popular Democrático. El tema del estatus es distinto. El tema del estatus manejado como se está planteando una elección entre libre asociación y Estado libre asociado, y esa será la decisión final, inapelable e incuestionable. Todas esas palabras las estoy tomando directamente del discurso del presidente del Partido Popular Democrático. Creo que el único propósito de ese tipo de elección tendría que ser o someter a la obediencia a los que queden en minoría, o obligarlos, quizás a través de una especie de expulsión constructiva, obligarlos a abandonar el Partido Popular Democrático. Y si bien el Partido Popular Democrático pudo hacer eso allá para el 1946 con la expulsión de los independentistas, en ese momento era un partido hegemónico, con un líder de calibre mundial indiscutible, con mayorías inmensas electorales. Ese no es el Partido Popular Democrático del año 2022. Es un partido que desde el año 22, en los últimos 10 años, viene perdiendo
apoyo electoral según se refleja en las urnas. Yo sé que hay algunos amigos que me dicen, no, pero las encuestas, mire, las encuestas no valen nada si no coinciden con la realidad que uno está viendo a través del proceso electoral oficial. Y la realidad es que el Partido Popular Democrático, al igual que el PNP, viene perdiendo electores. Así que yo creo que este no es el momento para eso. Incluso, y con esto termino, hay una propuesta muy interesante del amigo y colaborador de este espacio, Kenneth McClintock, en el periódico El Vocero de hoy, una columna que publica, para que, y claro, él lo dice no siendo popular, pero las ideas buenas, vengan de donde vengan, deben analizarse. Que se le pongan en la papeleta todas las alternativas de estatus a los populares. Y que los populares escojan con un sistema de votación por preferencia, lo que en inglés se conoce como Ranked Choice Voting. Y digamos que los populares pongan Estado Libre Asociado con el número 1, pero que escojan libre asociación, estadidad, independencia como el número 2 o como el número 3 o como el número 4. Y creo que ese tipo de ejercicio, según lo plantea Kenneth, le daría realmente más información al liderato del Partido Popular Democrático sobre dónde está parado el elector popular y convertirlo en una herramienta para realmente tratar de calibrar la posición institucional del partido y no únicamente como una herramienta de revanchismo político para salir de quienes piensan distinto a la mayoría que se supone haga claro cuál es la posición institucional inapelable e incuestionable del Partido Popular Democrático. Vamos a la pausa. Regresamos con Marilu Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta a la mesa Marilu Guzmán. Marilu, buenos días. Tengo que inmediatamente ir a una noticia que está rompiendo a esta hora. Tú sabes a lo que me refiero. El exalcalde de Trujillo Alto estará declarándose culpable, José Luis Cruz Cruz, esta tarde a las 4 de la tarde en el Tribunal Federal, en una vista en la que se anticipa, va a estar, como dije, declarándose culpable. Por lo visto ha renunciado. Y te voy a pedir, Marilu, que como tenemos el privilegio de tener una abogada que maneja casos de defensa criminal, que nos hables un poquito sobre lo que esto significa. La oficina de prensa del Tribunal Federal comunicó a través de un mensaje por Twitter que habría un waiver of indictment, ¿verdad? Renuncia a pliego acusatorio, filing of information, la radicación de una información que es a través del mecanismo que se le estará acusando, y un plea hearing, es una vista para declararse culpable. Presumimos, no creo que vaya a ser para declararse no culpable, considerando todos los elementos de este caso. Y por tanto, pues ya estamos básicamente ante la confirmación, ¿no?, de que José Luis Cruz Cruz, exalcalde de Trujillo Alto, renunció por este caso de corrupción que ha seguido arropando municipio tras municipio tras municipio en Puerto Rico durante los pasados 18 meses. ¿Qué te parece a ti? Pues mira, primero que todo tengo que hacer la salvedad o el disclaimer, como dicen en Castilla, de que yo no postulo en la federal. Lo sé. Y no postulo por iniciativa propia, por decisión propia. Pero he escuchado mucho de compañeros que sí van a ese foro, y lo que he conocido de la información que ellos ofrecen es que, bueno, hay ocasiones en que te acusa el gran jurado. En ese sentido, pues te expones, si no llegas a un acuerdo posteriormente, pues te expones a que continúe el proceso en tu contra, pero cuando vas a un information, como tú acabas de mencionar, lo que he escuchado es que que tú has aceptado que no se emita una acusación de parte del gran jurado, y ya has negociado que habrás de declararte culpable. Todo esto ya era previsible, Armando. Yo no creo que nadie esperaba algo distinto,
porque el alcalde de Trujillo Alto, tú sabes que se desapareció, no quería dar cara, no quería dar explicaciones, ni siquiera se reunía con la legislatura municipal. Yo vi con muy malos ojos que decidió reunirse con el caucus del Partido Popular de la legislatura municipal, ¿verdad? Y como si fuera más importante el partido que los constituyentes del municipio. Y todo el mundo pues ya esperaba que en un momento u otro pues levantara las manos, y lo confirmamos cuando decidió renunciar, porque la renuncia es parte de esa negociación. Tiene que renunciar, entonces él tiene que tener ya un acuerdo determinado con los federales y su abogado, y pues creo que esta tarde a las 4 de la tarde se formalizará ese acuerdo, pero más allá de eso yo no puedo decirte, porque no postulo en la federal, no conozco las reglas de procedimiento criminal federales ni los cargos por los cuales se le habrá de imputar. Todos nos lo imaginamos, ¿verdad? Y entonces, bueno, y hay que recordar que en este municipio ya un funcionario, creo que el director de obras públicas, si no me equivoco, se había declarado, creo que su ayudante, declarado culpable también en un esquema de sobornos a cambio de contrato. Ese era el que cobraba, creo que $17 por cada, por una medida X, ¿sí? Una medida X de asfalto, él cobraba creo que $17, y entonces al final del mes, pues te podrás imaginar, eso era un montón de dinero. Es una cosa escandalosa. A mí me da mucha pena, de verdad, porque yo esta mañana hablaba en otro espacio para el que hablo los martes, y yo le comentaba al periodista, al interlocutor, que pues francamente la situación en la que se encuentra nuestro país es tan patética, es tan trágica. Y él me estaba preguntando, ¿por qué comenzamos a hablar de esto? Bueno, porque me estaba preguntando de qué me parecía la comparecencia de Ricardo Rosselló y de su esposa a las vistas de descolonización. Y yo le dije que para mí era bochornoso, y le dije que veía con buenos ojos que los compañeros y compañeras que estaban allí se levantaron y abandonaron el salón. Y le dije que pues era bochornoso por lo que representaba Ricardo Rosselló, que era discípulo aventajado de su padre, quien institucionalizó la corrupción en este país, Armando. Y tú recordarás que fueron más de 40 los funcionarios públicos que el Tribunal Federal procesó por corrupción. Y de allá para acá empezaron con los empresarios con Rosselló, que mucha gente puso el grito en el cielo porque dijeron, esto es una venta de influencia, ¿no? Una solapada venta de influencia. Y luego, pues ya tú sabes lo que pasó con su discípulo más aventajado todavía, Luis Fortuño, el asunto del gasoducto, cómo se agenció el futuro del que disfruta ahora con el bufete, con el contrato que le dio al bufete Steptoe & Johnson, y que después, cortesía de la Oficina de Ética Gubernamental, fue a parar a Washington, D.C., donde trabaja para ese bufete y está a sus anchas, ¿no? Ahora, Marilu, si bien coincido contigo que ese parecería ser el germen, ¿verdad? El génesis, digamos, de toda la corrupción que hemos visto durante los pasados 30 años en Puerto Rico, ¿verdad? Esa administración. ¿Tú no crees que estamos llegando a niveles que incluso llegan a superar lo que se vio en la época de Pedro Rosselló? O sea, esto de los alcaldes, y yo creo que yo creo que esto sigue siendo la punta del iceberg. Sí. Estamos viendo... Ya yo creo que vamos por más de 10% de los alcaldes en Puerto Rico que han tenido que renunciar por casos de corrupción, sí, que se han declarado culpables. Creo que Ángel Pérez es el único que está todavía ahí buscando a ver si puede defenderse, y irónicamente es contra quien más evidencia hemos visto, por lo menos evidencia fotográfica, ¿no? Pero ¿tú no crees que hemos llegado a un punto donde la corrupción moral, la desintegración moral
de las personas que ocupan estos cargos casi nos obliga a no una presunción de, y esto que voy a decir es muy fuerte, pero no una presunción de inocencia, sino casi hay que mirar a estos alcaldes y presumir que están haciendo algo mal y que me pruebe, por lo menos en el tribunal político, que me pruebe que no está haciendo algo mal, porque es que uno se queda boquiabierto. Sí. El problema es cómo se han maleado las instituciones en el país, y cuando Rosselló, recordarás que fueron en su mayoría, que yo recuerde, jefes de agencia y funcionarios de agencias públicas. Sí, ahora son alcaldes, legisladores, ayudantes, you name it. Ahora, ¿verdad? Ahora es Raimundo y todo el mundo. O sea que eso se ha extendido, los tentáculos de esa corrupción, eso se ha extendido y ya percola de arriba abajo. Mira lo que pasó el año pasado o el antepasado, con lo de la venta de las pruebas Fatula, Armando, cosas que tienen que ver con nuestra propia salud, y que haya unos individuos que los descubrieron en un texteo donde decían vamos a celebrar y le vamos a poner un ventilador al bizcocho, una cosa así, llegar hasta ese punto de la insensibilidad, llegar hasta ese punto de la bajeza, y que tú veas incluso un legislador no vidente, ¿verdad? Que en alguna medida tú dirías, pues mira, personas no videntes, personas con alguna diversidad funcional visual, pudieran ver en él un modelo o un ejemplo. Mira hasta dónde llegó esa persona, llegó a ser legisladora, ¿verdad? ¿Por qué yo no puedo alcanzar esos objetivos también? Eso me demuestra a mí que es posible, bla, bla, bla. Y de momento tú encuentras que ese no vidente había desatado un esquema, ¿verdad?, de corrupción para un kickback con un empleado en particular, y entonces lo ves de gente, porque los esquemas abundan, ¿no? No solamente es el asunto de ponerle precio al centímetro de asfalto que se tire, sino que también es el asunto del kickback, sino también es el crear contratos, empresas fantasma para agenciarte contratos, buscar que te contraten a fulana o te empleen a perencejo. Es una cosa que es realmente inconcebible. Yo, que ya tengo mis años, yo recuerdo cuando en este país uno decía corrupción, y el caso de Mariano Ríos, que bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero el caso de Mariano Ríos, que era un legislador que también tuvo una situación de empleado fantasma, aquello era inédito, Armando, eso era una cosa impensada, ¿no? Y que después salpicó también un caso así a Bobby Resach Benítez, pero eso era una cosa impensada en este país, y hoy es la orden del día, tristemente. Marilu, vamos a la pausa. Cuando regresemos cerramos este tema y discutamos un poquito lo que pasó ayer en las Naciones Unidas. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Seguimos aquí y yo con ustedes analizando todos los temas del día. Marilu, Naciones Unidas, se celebró la reunión ayer, duró unas 3 horas, hubo unos 40 comparecientes, una tercera parte de los comparecientes favoreciendo la estadidad, y se presenta la resolución por Cuba con el coauspicio de una serie de países, entre ellos Rusia. ¿Tu reacción? Pues mira, yo escuché parte de lo que comentaste antes de que, ¿verdad?, de que comenzáramos a hablar en este diálogo. Déjame decirte que los independentistas no se agencian el favor de nadie. Eso, quien presenta la resolución, pues busca quien se sume a esas resoluciones, y nosotros lo que nos interesa es que mientras más gente se sume, mejor.
Si bien es cierto de que muchos de nosotros no favorecemos la invasión de Rusia a Ucrania, no es menos cierto que Rusia lleva varios años ya apoyando esta resolución y no es menos cierto que si bien Rusia ha invadido Ucrania, pues precisamente se trata no solamente de rechazar la invasión a Ucrania, se trata de rechazar la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico y la gente parece que pierde eso de perspectiva. O sea, no se trata aquí de señalar a Rusia ahora porque invadió a Ucrania, se trata de señalar a los Estados Unidos que nos invadieron hace 124 años, que hace 70 le tomaron el pelo a la comunidad internacional y a nuestro país cuando dijeron que nosotros habíamos salido de un estatus colonial porque habíamos alcanzado una constitución y niveles de gobierno propio. 70 años más tarde nos hemos dado cuenta de que fue un engaño mayúsculo, porque nosotros seguimos siendo la misma colonia que somos desde que nos invadieron. Y de eso verdaderamente que se trata. No se trata de si nos apoya Venezuela, Cuba, Nicaragua, el otro. Ojalá nos apoyara más gente. Eso es lo que nosotros queremos, lo que te comentaba ayer, que a nosotros nos hace falta el apoyo de toda la comunidad internacional, pero mucha de esa comunidad internacional responde a los intereses de los Estados Unidos, ha sido chantajeada por los Estados Unidos. Yo reconozco una historia que me hacía mi querido amigo Carlos Gallizá, donde me decía, mira, nosotros trabajamos una resolución y empezamos a hacer cabildeo para ver si fulano, tal o cual, no recuerdo, era un país africano, nos apoyaba. Y el embajador nos dijo posteriormente que no podía hacerlo porque los Estados Unidos le había dicho que si lo hacíamos nos quitaba una subvención para un puente que nosotros necesitábamos urgentemente. Así se funciona aquí. Y lamentablemente para nosotros, un país que... Pero esa es la realidad del escenario internacional, ¿no? Pues, eso lo hace China, eso lo hace Rusia, eso lo hace la India, eso lo hacen todos los países que tienen... economías grandes y que tienen, ¿verdad?, apalancamiento. Pero esa gente no tiene colonias, quien tiene colonias es los Estados Unidos y estamos hablando de nuestra situación colonial y lo que hacen los Estados... ¿Ah? ¿Quién no tiene colonia? Rusia. ¿Qué colonias tiene Rusia? Bueno, Ucrania, ¿no? O sea, bueno, hay una invasión. Está tratando de tener una ahora. Hay una invasión y yo no lo respaldo, ¿verdad? Pero ¿de quién estamos hablando? Y China, Tibet, digamos. Está bien, pero ¿de quién estamos hablando? De Estados Unidos, que es el país que tiene el listado de invasiones más grandes en el país y que nos mantiene a nosotros como colonia. Entonces, vamos a concentrar en eso perfectamente. Pero vamos a concentrar en que Rusia invadió a Ucrania para restarle valor a que nos apoye en nuestro proceso de descolonización. Ojalá nos apoyara Alemania, nos apoyara Israel a pesar del genocidio que tiene contra los palestinos. Y si Israel de momento vuelve en remisión de síntomas y dice vamos a apoyar la descolonización de Puerto Rico, nosotros le vamos a decir no me apoye porque ustedes son unos colonizadores y unos abusadores con los palestinos. Es igual, y perdona que lo traiga a este escenario un poquito más micro de la política puertorriqueña, es igual que cuando el querido amigo Juan Zaragoza promueve las enmiendas a la ley 22 y ¿quién lo apoya? Rivera Chats, y él le va a decir, no me apoye porque tú esto. No, pues gracias por el apoyo, porque lo necesito para echar para adelante mi proyecto. Pues nosotros tenemos que aceptar el apoyo de toda de la mayoría de los pueblos posibles, y eso es parte del trabajo que tenemos que hacer, ganarnos el apoyo, el respaldo de la comunidad internacional para denunciar un crimen contra la humanidad. Que va un poco más allá de simplemente, esta gente nos apoyó, qué bueno. ¿Tú no crees que, por ejemplo, el Partido Independentista pues ha tenido históricamente una relación muy estrecha con, digamos, el gobierno de Venezuela desde la época de Chávez para acá, con el gobierno cubano, ¿verdad? El movimiento independentista nacional ostosiano, por ejemplo, tenía una presencia en La Habana, no sé si todavía la tienen. O sea, ha habido un acercamiento con unos países y no con otros, y yo creo que va un poco más allá de que, mira, estos nos apoyan. Yo no veo esa misma cercanía con el gobierno de Siria, por ejemplo, que también apoya esta resolución. No veo, incluso, vamos a ser honestos, no veo tampoco
esa misma relación con el gobierno ruso, por ejemplo. Vamos a ser justos, ¿no? Entonces, parecería como que esa cercanía señala una afinidad que va más allá de que ellos me apoyan en mi causa por la independencia de Puerto Rico, sino hay una afinidad con ese modelo de gobierno. No necesariamente tiene que haber afinidad con el modelo de gobierno, es simple y sencillamente que son más cercanos a nosotros, son aliados incondicionales de la lucha por la independencia y la descolonización de Puerto Rico. A mí me consta, y no puedo hablar por ellos, pero a mí me consta que el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano ha hecho conversaciones con muchísimos otros países, entre ellos Ecuador, y a veces tú obtienes lo que quieres y a veces no lo obtienes porque ellos tienen su propia realidad. Nosotros lamentablemente hemos sido invisibilizados por la situación de coloniaje y como yo te comentaba, no sé si fue ayer, la misma situación de coloniaje a nosotros nos ha aislado del resto del mundo y hay mucha gente que ni siquiera cree que nosotros somos un país latinoamericano y otros creen que nosotros ya somos parte de los Estados Unidos y nos excluye de toda consideración. Y eso es una lucha que nosotros tenemos que dar. Uno de los países a los que nosotros tenemos que acudir es a México. Nosotros tenemos que trabajar con México, tenemos que trabajar con Argentina, que ahora preside la CELAC. Hay que hacer un trabajo, pero el que quiera sumarse, uno lo apoya, y eso no significa ni que yo apoyo la invasión a Ucrania, o que yo estoy de acuerdo con el gobierno socialista comunista de Cuba, o que yo esto, aquello, lo otro. No tiene que ver con eso, porque yo puedo también hacer trabajo. Mira, ahora se puede a lo mejor conversar con el gobierno de Gustavo Petro, o se puede conversar, quién sabe, nuevamente con el gobierno de Bolivia, que también nos ha apoyado. Hay otros países, mira, en España no tenemos nada que buscar, tristemente, ¿verdad? Y menos aún con lo que hicieron con el pueblo saharaui, que lo dejaron a su suerte en manos de Marruecos y así por el estilo. Hay gente que no simpatiza con nuestra causa, ¿verdad? Porque tienen hachas que amolar. Y ahí, pues mira, tú no puedes tocar puertas porque saben que se las van a cerrar. Por ejemplo, un país como Israel, ahí no hay nada que buscar tampoco, pero hay otros países que son receptivos y uno tiene que seguir trabajando. Si se suma si se suma el otro, si se suma aquel, pues le damos las gracias. Igual que si yo estoy en la legislatura y tengo un buen proyecto y Rivera Chatz se tiene que sumar, yo no le puedo cerrar la puerta, le tengo que decir gracias. Gracias por apoyarme, porque yo lo que necesito a fin de cuentas es llevar esto a feliz término. Y esa es la visión. Ahora, lo que no podemos perder de perspectiva y concentrar es que Rusia, hay que rechazar a Rusia porque Rusia invadió a Ucrania, y nos vamos a olvidar de que el bottom line es que somos una colonia de los Estados Unidos invadida por ellos hace 124 años. Creo que ese es el problema central que tenemos que abordar y en eso deberíamos estar juntos todos. Marilu, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Próximo en Radio Isla 1320. Bueno, amigos, en la próxima hora conversamos como todos los martes con el licenciado José Nadal Power y el amigo Federico de Jesús. Luego se reintegra a la sección esperada de Política Internacional el doctor Carlos Severino, y en el último segmento conversaremos con la doctora Yali Vale Moreno, ginecóloga y obstetra, con quien conversaremos sobre el PDLS 693. Eso es lo próximo en Sobre la Mesa. Aquí los asuntos del país que están sobre la mesa se discuten con los expertos. Ahora se une a la mesa el consultor de asuntos públicos Federico de Jesús y el abogado especialista en derecho corporativo José Nadal Power. Bueno, amigos, como les dije ahorita y como todos los martes, ahora conversamos con el licenciado José Nadal Power y desde Washington con el amigo Federico de Jesús, a quienes les doy los buenos días. ¿Cómo se encuentran? Buenos días. Muy bien, Marilu, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Pues saludos a ambos. Bueno, tenemos muchas cosas en la mesa, ¿verdad? Pero como no tenemos tanto tiempo, quería conocer el sentir de ustedes sobre esta coyuntura que se está dando
en las vistas sobre lo que ocurrió el 6 de enero del 2021, el motín casi golpe de Estado que se dio en el Capitolio de los Estados Unidos, que es una cosa, ¿verdad?, insospechada para muchos. También ver cómo lo armonizamos con otro escándalo que ocurrió hace 50 años en Watergate, ¿verdad?, que nunca, ¿verdad?, se puede equiparar a esto, pero es un escándalo que salpica a dos presidentes, uno de los cuales tuvo que renunciar, otro ya había perdido las elecciones y quería de todas maneras mantenerse en el poder. Y hay una información interesante en términos de lo que revelan asesores cercanos a Donald Trump, en el sentido de que esas gestiones que él hizo de última hora para buscar mantenerse en el poder y empezar a difundir toda esta información disparatada de que le habían robado las elecciones y buscar la manera de que el vicepresidente Mike Pence pues saboteara ese proceso de recuento electoral que se iba a dar en el Capitolio posteriormente. Me gustaría conocer, en primer lugar, de parte de Federico, qué reacción te merece esas expresiones que da un asesor de se me perdió, de Eric Herschmann, abogado asesor de Trump, sobre los planes que a su vez tenía otro abogado, John Eastman, ¿verdad?, que aparentemente pues metió la mano en todo desastre que se dio el 6 de enero. ¿Qué te parece, qué reacción te merece, Federico, lo que ha salido de las vistas? Pues cada vez que salen más detalles es increíble, ¿verdad?, que los abogados del presidente le decían eso es inconstitucional, el vicepresidente no puede detener el conteo o cambiarlo o suspenderlo o decidir las elecciones de otra manera, que el abogado del presidente lo supiera, dijera que un caso así lo revocarían en el Supremo Federal 9-0 y como quiera trató de echar para adelante, y eso se dijo frente al presidente Trump, él lo sabía. O sea, que cuando él salía en los rallies, en la televisión, a decir que le robaron las elecciones, que Mike Pence tenía el poder de proteger la Constitución, él sabía que eso era falso y lo hizo de todas formas porque quería quedarse en el poder. Y creo que en esta semana, en las vistas, cuando se reanuden, van a salir a testificar los oficiales de elecciones de Georgia, donde Trump también trató de básicamente extorsionar al secretario de Estado y le dijo, encuéntrame 11,000 votos que me faltan, chicos, unos que no aparecen, ¿qué es eso? Uno se ríe, pero así de cerca estuvo Estados Unidos de un golpe de Estado, y pues esos detalles que seguiremos enterándonos. Lo que uno le tiene que, ¿verdad?, lo que uno se cuestiona es cómo con Watergate, que eran, ¿verdad?, hace 50 años un escalamiento y un encubrimiento y se lograron todas estas reformas y cambios a las leyes y por poco el presidente va a la cárcel porque su sucesor lo tuvo que indultar. ¿Cómo es que el presidente Trump todavía sigue suelto por ahí? Es increíble, ¿verdad? Porque entonces, ¿dónde está la justicia? Esto va a volver a suceder si no se previene ahora. Todas esas son las preguntas que se están haciendo en Washington. Entonces, es curioso analizar toda esta situación porque ambos de ustedes y todos sabemos, ¿verdad?, que Estados Unidos y su gobierno hace siempre mucho alarde de la defensa de los derechos civiles, de la defensa de su democracia, de la defensa de su libertad. Y en ocasión de que se cumplen 50 años de lo que pasó en Watergate, ¿verdad?, que jamás en la vida pudiera equipararse a lo que vimos el 6 de enero del 2021, donde fue, como decía Federico, un escalamiento en las oficinas del Partido Demócrata que llevaron a la renuncia del presidente y que fue, ¿verdad?, un desenlace esperado para uno poder penalizar lo que ocurrió en aquel momento. Pero vemos que 50 años más tarde
cómo esa democracia se ha erosionado enormemente al punto de que se pretende subvertir todo el orden establecido por la estructura electoral que existe en ese país, que no es muy democrática, que digamos, ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos. ¿Cómo a lo largo de 50 años, en 50 años, nosotros vemos ahora jamaquearse esa supuesta democracia en la que viven los Estados Unidos, al punto de que estas turbas ingresan en el Capitolio, hay 5 personas muertas, y esa democracia ahora pareciera irse convirtiendo paulatinamente en la apertura a una autocracia, lo que me parece que es muy peligroso, sobre todo cuando nosotros tenemos una relación política muy estrecha con los Estados Unidos. Quisiera conocer tu impresión sobre eso, José. Pues mira, sí, en este caso del comité que está investigando y ocurrido el 6 de enero, pues ellos se han concentrado, ¿verdad?, en las últimas vistas en pues establecer que los que estaban envueltos, pues primero conocían de la ilegalidad de lo que estaban haciendo, que los reclamos eran falsos, ¿no? Básicamente que era pues una operación corrupta, ¿no? Es lo que el comité quiere establecer, para pues sentar las bases para un posible referido al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para ver si pues allí surge pues la iniciativa o determinan pues someter casos criminales contra las personas envueltas. Hoy posiblemente veremos más información sobre quién era el jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, que tuvo una participación directa en esto, presionó al secretario de Estado de Georgia directamente, al igual que Trump también lo llamó, para que encontraran electores suficientes que permitieran pues revertir los resultados electorales de Georgia, algo a lo que siempre se negó, incluso públicamente, el secretario de Estado de ese estado, valga la redundancia. Estas vistas, pues obviamente, el problema es uno, sobre todo también político, porque yo no tengo la menor duda de que en términos jurídicos va a haber evidencia de estas actuaciones corruptas, impropias, ilegales, por parte de muchas personas del círculo de Trump, incluyendo el mismo Donald Trump. Pero es arena movediza política. Ahí tienes todavía un sector, o tal vez la mayoría de los electores del Partido Republicano, que se creen la gran mentira, ¿no? Lo que llaman el Big Lie de Donald Trump, de que las elecciones se las robaron. No importa la evidencia que se les presente, ellos quieren creer en eso, incluyendo el liderato, que oportunistamente pues sigue pues alimentando esa mentira por todos los Estados Unidos. Y si se someten cargos, ¿cuáles son las consecuencias políticas? Aunque sea lo correcto hacerlo, ¿no? ¿Se estará victimizando a Donald Trump? ¿Le dará eso más energía a Donald Trump? ¿O en efecto pues la sociedad será más sensata y se le relegará a un segundo plano dentro del Partido Republicano? Esa es la gran interrogante, y por eso digo que pues aquí hay que observar esto. Yo creo que sí, que va a quedar claro el esquema que hubo, pero sigue siendo arena movediza política, ¿no? Lo que se haga aquí, y tienen que tener mucho cuidado los demócratas, pues, con los pasos que dan. ¿Y qué tú vislumbras, Federico, que pudiera tener como resultado estas vistas a fin de cuentas? Porque ya recuerdas que ya en una ocasión hubo este proceso de impeachment contra Donald Trump, y que creo que era el segundo, y pues salió airoso, ¿no? Que uno, ¿verdad?, no, con este proceso que yo creo que es necesario, porque esto que ocurrió en los Estados Unidos es un asunto que no se puede pasar por alto, y que tiene una importancia
medular para la vida del pueblo estadounidense y la restauración, si es que es posible, de la democracia de la que siempre han hecho alarde. Pero ¿qué ves tú que pueda resultar de este proceso? Pues ahora el debate es si el comité va a ser referido al Departamento de Justicia o no. El Departamento de Justicia, en una movida sorpresiva, pidió las transcripciones de todos los testimonios orales que llevó a cabo el comité, y el comité no se los quiere dar hasta que terminen las vistas. Yo creo que es para evitar filtraciones. También hay gente criticando de que se haya tomado la decisión, yo no sé si se tomó finalmente o no, de no ser referido para cargos criminales en justicia. Yo creo que eso es algo que el Departamento de Justicia lo tiene que hacer. El Congreso no es rol. Obviamente, si encuentran evidencia que el Congreso estima que es de violaciones de ley, pues lo deberían de referir. Pero creo que el comité lo que está haciendo es una apelación a la Corte de Opinión Pública, y la independencia del Departamento de Justicia, especialmente bajo esta administración, ha sido sagrada, algunos dirían exagerada, ¿verdad?, para sobrecompensar por la politización del departamento bajo Trump. Pero de nuevo, si no hay cargos criminales por intentar derrocar un gobierno electo o mantenerse en el poder ilegalmente, pues de qué vale tanto el sistema republicano constitucional y todas estas cosas que, como tú dices, Marilu, se hacen alarde, pero cuando llega la hora de la verdad, pues no se aplican. Y esto no es, la primera vez que suceden cosas así de turbias. Ya, en una escala mucho menor, en el 2000, Bush hijo, pues básicamente se robó las elecciones mediante el Tribunal Supremo, y no hubo consecuencias. Ya Donald Trump salió electo una vez sin el voto popular y con la intervención de Rusia, y tampoco hubo consecuencias. O sea, si no hay consecuencias para estas cosas, Estados Unidos no va a ser el país que la gente piensa que es. Y hay una cosa que es bien preocupante, lo que tú comentas de que cosas ocurren y no tienen consecuencia. A veces, más allá que discutir los efectos que esto puede tener para el Partido Demócrata, que José estaba comentando que están caminando en arena movediza, sí es algo, ¿verdad?, que se puede discutir. Pero yo creo que hay que profundizar en lo que esto ha representado para el pueblo estadounidense, porque a mí hay algo que me marcó realmente, y más aún cuando ayer estábamos celebrando el Juneteenth, ¿verdad?, que Biden lo convirtió en un día feriado en conmemoración de la abolición de la esclavitud. Pero hay algo que ocurrió, además de todo este motín, todo este suceso tan trágico, las 5 muertes. Yo no puedo sacar de mi mente que esta gente puso en un espacio cercano al Capitolio una especie de un cadalso, ¿no? Y había hasta una soga, y gritaban "Hang Mike Pence", o sea, que colgaran a Mike Pence. Eso realmente pone de manifiesto que hay un sector de los Estados Unidos, nosotros no podemos olvidar que votaron 78 millones por Donald Trump. Hay un sector de los Estados Unidos que todavía mantiene en su ADN, en su interior, esa beligerancia contra el que no piensa como ellos, esa intolerancia, esa propensión a la violencia, al punto de que te pueda costar la vida, porque a ninguno de nosotros 3 se nos ocurriría jamás gritar públicamente en un sitio, cuélgalo, ¿no? Y yo creo que eso es una coyuntura, es una situación que tiene que llamar a ese país a la reflexión, sobre todo con las situaciones que se están dando por la liberalidad en la tenencia de armas de fuego, las muertes en masa, los mass shootings que hay, ¿verdad?, que no son necesariamente, termina mucha gente muerta, pero sí son disparos en masa donde mucha gente muere, otros tantos salen heridos. Yo creo que eso es reflejo de una gran decadencia en la que ha
está inmersa esa sociedad, que de nuevo hay un gran sector de ese país luchando por superar eso, por salvar a la sociedad estadounidense, pero sin duda hay un sector fuerte de esa sociedad que está retrasando lo que se puede entender son conquistas de ese país, sobre todo los derechos civiles, la defensa de los derechos civiles, y es sumamente peligroso porque Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. El mundo lo está mirando. Nosotros como puertorriqueños estamos de nuevo vinculados a ellos en una relación política, y tiene que ser muy preocupante para nosotros como puertorriqueños, pues mantenernos ahí sin tampoco hacer un ejercicio crítico de lo que está pasando con una sociedad a la que un gran sector de nuestro pueblo quiere mantenerse unida, José. Mira, son procesos de cambios sociales que están ocurriendo en los Estados Unidos desde hace tiempo, y hay pues una parte de la sociedad que entiende que su país pues está cambiando para mal, que está cambiando demasiado, que ya no es el país que ellos creían que era, ¿no? Y me refiero pues al republicano, votante típico, que se siente incómodo tal vez con la llegada de tantos inmigrantes, aunque ahora hay una sociedad mucho más diversa. Algo parecido ocurrió en tiempos de la guerra de Vietnam, durante la lucha por los derechos civiles. Pues también la sociedad estaba cambiando ahí, y muchas personas pues no querían, resistían a ese cambio, y existían unas tensiones inmensas muy parecidas a las que se están viviendo hoy, pero la sociedad pues evolucionó y pues pasó hasta cierto modo la página, ¿no? Y hubo pues un periodo bastante largo ya pues, de paz social. Ahora está ocurriendo lo mismo, hay unos cambios dentro de la sociedad, y esa resistencia al cambio, ese miedo que provoca muchas veces el cambio, pues lleva a actos de violencia a estas personas que simplemente están en negación. Y yo creo que, por lo menos yo lo veo siempre estas cosas de manera más, quiero ser optimista. Creo que en algún momento pues evolucionará la sociedad, y esto pues quedará atrás como un periodo pues también oscuro de la historia en términos de los conflictos, no de los logros, porque creo que seguramente pues esta diversidad social que está ocurriendo en los Estados Unidos, que está creciendo, pues va a ser para bien, ¿no? Y pues, ¿verdad? No quiero pues ser aquí, intentar predecir el futuro. Esto puede ir para bien, igualmente puede salir mal, pero hay unos cambios que son irreversibles, que es esa diversidad que menciono de la sociedad, con más hispanos, más personas asiáticas de todas partes del mundo, y creo que eso enriquece la sociedad. Ahora bien, si de repente hay una resistencia pues que provoca unos conflictos pues que son irreversibles, pues ya eso es otra cosa. Sí, y yo quisiera, ¿verdad?, pensar que puede ir para bien. Lamentablemente lo que estamos viendo pareciera erosionar enormemente la democracia cuestionable en esa sociedad, ¿verdad? Porque podemos discutir muchas cosas desde su andamiaje electoral, desde el hecho de que esa sociedad está controlada por dos partidos sumamente poderosos que no le dan espacio a voces diversas, que es un país de una gran desigualdad. Y ahora, ¿verdad?, este grupo de personas que se sienten representados por el Partido Republicano, pues pudieran ocupar espacios en el Congreso con estas elecciones de medio término, Federico, que se avecinan, y se predice que pudieran sí superar al Partido Demócrata, sobre todo cuando hay movimientos, tienen un Tribunal Supremo, ¿verdad?, controlado por el Partido Republicano. Ya se predice, se vaticina que pudiera haber un
una revocación del caso de Roe versus Wade. Sabes que a lo largo y ancho de los Estados Unidos está habiendo legislación que despoja a las mujeres del derecho a la terminación del embarazo, y también está habiendo legislación para coartar los derechos al voto de minorías. Todas esas cosas, ¿verdad?, presagian que esa democracia, ¿verdad?, está en decadencia, que está erosionándose, y resulta verdaderamente preocupante, y quisiera ver cómo tú ves que puede desencadenar esto en términos de lo que va a pasar muy particularmente con esas elecciones de medio término. Pues yo creo que las elecciones de medio término, como lleva el panorama tan tétrico para los demócratas y se vislumbra de tal forma, yo creo que quizás hay alguna esperanza de que si esto del 6 de enero logra capturar la imaginación del pueblo, si surge, ¿verdad?, una revocación, Dios no lo quiera, a Roe versus Wade, y esto de las matanzas aquí en Washington, en la 14 y la U, un área muy transitable. De hecho, en el barrio donde vive Sonia Sotomayor hubo un tiroteo el sábado. Fue una pelea, no fue uno de esos tiroteos suicidas, pero en áreas donde antes nunca sucedían, o por lo menos no en los pasados 30 años. Esto está sucediendo en cualquier sitio, en Buffalo, obviamente, en Uvalde, y eso choca, ¿verdad? Y está cambiando los valores del país, que se dicen ser una cosa y cómo lo ponen en la práctica, ¿verdad?, es otro. Esto de la segunda enmienda es sagrado, pero ¿cuán sagrado puede seguir siendo si sigue muriendo tanta gente? Y la libertad y la democracia y todas las cosas que dicen en las películas de Estados Unidos, pues ahora es la hora de defenderlos. No es en las películas de Rambo, es ahora. Y este es el momento que Estados Unidos se está poniendo a prueba. Y yo creo que lamentablemente también estamos viendo el regionalismo tan grande que hay, donde, como Marilu menciona, se están atacando los derechos fundamentales al voto y otros de los derechos de los trans, de las mujeres en varios estados, y tienes pues una división enorme de exrepúblicas soviéticas prohibiendo las manifestaciones pacíficas como en Florida, y las mascarillas y las vacunas en las escuelas, a estados como Massachusetts, que tienen un seguro de salud universal, casi tipo europeo. O sea que estas divisiones son crasas, y Estados Unidos tiene que decidir qué país quiere ser. Los republicanos votaron para revocar las elecciones luego de que los trataron de matar a ellos en el Capitolio, y la mayoría sigue creyendo la gran mentira y defienden a Trump luego de que ellos fueron víctimas de ese acecho en el Capitolio. Y si hay mercado para eso es lo que más preocupa. No solamente Donald Trump y sus cómplices, es que hay un mercado para la autocracia violenta en Estados Unidos, y eso tiene difícil cura. José, me queda bien poquito tiempo por si quieres reaccionar a lo que acaba de decir Federico. No, mira, es que estamos de acuerdo. Yo creo que aquí hay un grave peligro, ¿no? En términos de que de repente deje de funcionar el sistema por causa de la mayor separación que existe, la brecha que se ha agrandado entre la visión entre los estados, de lo que debe ser la sociedad, de lo que debe ser el gobierno, la democracia, porque se está viendo que hay unos componentes también regionales, ¿no? Pero es pues fundamental que en estos momentos el gobierno federal entonces sea el que intervenga. De nuevo, pasó lo mismo en tiempos de los derechos civiles, hubo una crispación parecida, tal vez ahora es aún peor el peligro, pero tiene que haber entonces, se tiene que hacer lo correcto sin temerle a las consecuencias inmediatas políticas. Bueno, pues se me acabó el tiempo. Les agradezco a ambos, como siempre, la disponibilidad de ambos para conversar sobre este y otros temas. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Que tengan ambos buen día. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino.
Bueno, amigos, ahora vamos a tener el segmento muy esperado por todos y que a mí me encanta por los temas que siempre discutimos, y le doy la bienvenida al querido amigo doctor Carlos Severino Valdés, que estuvo 2 semanas fuera del segmento porque estaba fuera del país. ¿Cómo estás, Carlos? Saludos, Marilu, muy buenos días. Saludos a toda la radioaudiencia. Muy bien y presto de conversar sobre los temas que están ocurriendo en el mundo. Gracias. Qué bueno. Pues, Carlos, es discusión obligada, ¿no? Tema obligado. Claro. La victoria de Gustavo Petro en Colombia. Yo recuerdo que cuando la primera vuelta te comenté que, bueno, pues que mucha gente decía que la tenía muy difícil porque tú sabes que inmediatamente que se dio la primera vuelta, el candidato de la derecha, Fico Gutiérrez, dijo que ellos iban a votar en bloque por Rodolfo Hernández, y entonces uno decía, bueno, Rodolfo Hernández sacó 5 millones, Fico Gutiérrez 5 millones, Petro sacó 8 millones, y por otro lado, Petro dijo en su discurso a raíz de la primera vuelta que él necesitaba 1 millón de votos. Fíjate cómo consiguió 3 y logró la victoria. Y me gustaría Correcto. tu análisis sobre este evento que realmente a muchas personas los ha llenado de júbilo, pero sobre todo, que para mí es lo más importante, ha llenado de júbilo a los que, como él mismo señala, a los nadie y a las nadie, a las personas desventajadas, marginadas, oprimidas de Colombia. Sí, precisamente es una victoria histórica, sin duda alguna. Abre una puerta nueva en el paisaje político colombiano para fuerzas políticas diversas, distintas, que no habían estado representadas nunca en la ejecución de la política pública, y esto es una gran cosa porque es una consolidación y fue un triunfo de la democracia en un país acosado durante más de 70 años por la violencia política, insurgencia, violencia de los grupos paramilitares, grupos de autodefensa, en fin, todo un menú de violencia política que ha afectado mucho, y de repente ocurre este triunfo y sí, como hablamos en aquel momento de la primera ronda, fueron 3 semanas intensas. No era tan fácil como sumar los votos. Uh-huh. De hecho, precisamente no ocurrió lo que Fico Gutiérrez dijo. Uh-huh. No ocurrió porque cuando los votos que sacó ahora Rodolfo Hernández no suman los votos que sacaron el segundo y el tercero en la primera ronda. Así que se erosionó su candidatura, o la gente realmente no le hizo caso del todo a su dirigente, que también ocurre a menudo. Sí, tampoco contaban con que fue la elección con mayor participación en Colombia en 24 años, Marilu. Wow. Votó casi 60% del padrón electoral. Eso es muy alto para los parámetros de las últimas elecciones recientes, mucho más también que la elección del 2018. Así que la gente no solo que no le hizo caso a la postura y a los llamados de los segundos y terceros candidatos, sino que también la gente salió a votar mucho más que la primera, masivamente. Sí. Se habla de que la juventud pues se volcó en la candidatura de Petro, pero cuando uno analiza los mapas electorales, que son interesantísimos, uh-huh. Toda esa costa pacífica, que es una costa que la gente no conoce muy bien, pero ahí es donde habita la población afrodescendiente colombiana, uh-huh. que es muy grande y que por mucho tiempo estuvo, por 200 años invisibilizada. Hay mucha gente que me pregunta, que acaba de descubrir que en Colombia había unas poblaciones tan grandes afrodescendientes. Pues sí, están ahí invisibilizadas, uh-huh. y que ahora, a través del flamante triunfo también de Francia Márquez, pues cobran protagonismo y llegan también al gobierno. Así que es un gobierno esperanzador. El mensaje de Petro fue un mensaje de mucha conciliación, de mucha sabiduría, pero a la misma vez muy consistente con un programa de gobierno, que he tenido la oportunidad de leerlo bien, y es un programa de gobierno
que si lo sigue como lo escribieron, pues no da paso a improvisaciones, viene a ejercer grandes reformas, ¿no? La aspiración es grandes reformas en un país que necesita, realmente es un país muy rico, es un país de gran potencial, que necesita una nueva gobernanza más equilibrada y que favorezca la unidad nacional frente al futuro del país. Así es. Y un país, ¿verdad?, con mucha desigualdad, con mucha pobreza, y que, como tú señalas, esos pueblos invisibilizados, salieron a darle el triunfo a Petro y a darle el triunfo a Francia Márquez porque se entendían representados, ¿verdad?, por ellos dos. Y eso es importante que se señale, porque es la primera vez, tú me corriges, Carlos, en más de 200 años, que un gobierno progresista de izquierda alcanza la presidencia y la vicepresidencia en Colombia. Es la primera vez, sí, es la primera vez que era un país básicamente secuestrado por dos partidos y por dos tendencias por mucho tiempo, que era el Partido Conservador, el Partido Liberal, y vale la pena recordar que cuando hubo el momento en el cual un candidato claramente más progresista de izquierda estuvo cerca de ganar, fue el año 1949 con Gaitán, que fue asesinado antes de que llegara el día de las elecciones. Así que esta elección con un candidato abiertamente que se reconoce como progresista de izquierda, pues también tenía muchas interrogantes de seguridad sobre todo, y todavía las tiene, ¿no? Sí. Todavía no es que haya pocas personas que no hayan dejado de tener preocupación con lo que ocurra antes de la toma de posesión, ¿verdad? Creo que ahora el riesgo es menor, y que se ha aceptado bastante bien que esto es parte de la realidad, y que pues el 7 de agosto me parece que todo va a fluir bien, porque la democracia luce muy sólida en Colombia ahora en estos momentos, como ha lucido en América Latina ¿verdad? Consecuentemente los últimos 25 años. Sí, una de las cosas que yo creo que hay que resaltar y que mucha gente pierde de vista, porque los medios corporativos usualmente tienden a enfocar en otras cosas, ¿verdad?, que son las que quieren destacar. Y la situación que estaba atravesando Colombia con los asesinatos de líderes sociales, de líderes indígenas, defensores de derechos humanos, pues prácticamente no se reseñaba eso pues se invisibilizaba, y para muchas personas pues Colombia era Bogotá y Medellín. Pero hubo una expresión que hizo Francia Márquez en una presentación que hizo, en el sentido, porque una de las cosas por las que ella se destaca es porque es una luchadora en pro de la defensa del ambiente, y mencionó que Colombia era el país donde más ecologistas habían sido asesinados en el mundo, y eso, unido a lo que tú señalas de que la seguridad de Petro, como la de ella, estuvo en riesgo y está en riesgo, dice mucho del tipo de democracia, entre comillas, que se decía vivía Colombia. Era una democracia ficticia, era una democracia parcial, era una democracia regional, como tú muy bien señalas, de unos lugares que eran los portaestandartes del imaginario que en el extranjero se tenía de Colombia. La gente pensaba en Colombia y pensaba en 3 ciudades, Bogotá, Cali y Medellín, y fuera de eso, pues Colombia es un país gigantesco, con grandes problemas. Pensemos únicamente, Marilú, que se dice que en esta era de violencia de 70 años, hay cifras que dicen que por lo menos, yo creo que son conservadoras, que 300.000 personas fueron asesinadas, 300.000 personas. En los últimos tiempos, como tú muy bien señalaste, hubo consistentemente asesinatos de miles de líderes sociales, líderes comunitarios, líderes ecologistas, que también fueron asesinados impunemente en el país, sin que se pudiera hacer básicamente nada, sin que hubiese
ningún tipo de mención importante. Si esto hubiese ocurrido en cualquier otro país, en México, o ese pasado en Europa, se hubiese formado una conmoción mundial, pero ciertamente se fue permisivo con esta trágica situación, que yo espero que tenga su final pronto. De hecho, puedo decir que acabo de leer hace un ratito que ya anoche el ELN, el último reducto de la guerrilla en América Latina, que está en Colombia, anunció que está dispuesto a retomar el proceso de conversaciones, diálogo de paz con el nuevo presidente para deponer las armas. Y eso es una buena señal, porque no sé si tú te fijaste, pero en el templete, cuando llegó Petro y Francia Márquez, lo que era, en un momento la gente lo que gritaba a viva voz era: queremos paz, queremos paz. Yo creo que eso, fuera de Colombia, la gente que no está totalmente empapada, no puede entender lo importante que es el proceso de paz para los colombianos y las colombianas, ¿no? Que lo boicoteó la derecha y el uribismo. Que el uribismo lo boicoteó, ciertamente, y lo dejó inconcluso y se hizo de la vista larga. Pues esperemos que ahora sí, por lo menos, yo creo que hay grandes expectativas, pero hay que enfocarse muy bien. Yo creo que si Petro logra, sobre todo, pacificar el país, ya está haciendo una gran contribución a la sociedad colombiana, porque en Colombia, después de tantas décadas de guerra interna, de guerra fratricida, de odios, ¿verdad?, de prejuicios en contra del que distinto piensa, yo creo que estaba ávida de una postura refrescante y una postura de conciliación nacional. Pues Carlos, sé que teníamos otros temas en agenda, pero todo el tiempo se nos ha ido en la discusión de la elección de Colombia, que yo creo que es un tema sumamente importante, porque nos toca de cerca, trata del hemisferio americano, de nuestros hermanos colombianos que han sufrido tanto y que ahora ven un espacio de esperanza, ¿verdad? Y es algo por lo que debemos sentirnos contentos. Te agradezco mucho tu participación, que te hayas reintegrado otra vez al espacio, y nos vemos. Gracias. Y conversamos el próximo martes. Que tengas buen día. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con la doctora Yari Vale Moreno, directora de Planificación Familiar del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, a quien le damos los buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días a ti y a tu radioaudiencia. Pues, doctora, le agradezco mucho que usted haya estado disponible para tener esta conversación, porque me llamó mucho la atención su columna que publica El Nuevo Día en el día de ayer, que se titula ¿Dónde están los médicos en Puerto Rico? Y entre otras cosas, usted expresa los peligros que se ciernen sobre el país, sobre las personas gestantes, las mujeres embarazadas, de aprobarse el PDLS 693, y también es una especie de clamor a la clase médica, ¿no?, particularmente obstetras, ginecólogos, internistas, pediatras, neonatólogos, emergenciólogos, por la injerencia de esta clase médica sobre los casos que pudieran darse si se aprobara esta legislación. Y me gustaría que nos abunde, ¿verdad?, sobre el contenido de su columna, la preocupación que usted expresa y el llamado que usted hace a la clase médica. Bueno, quiero empezar, ¿verdad?, por agradecer el espacio que me ofrece. Sí, definitivamente la clase médica es gran ausente, ¿verdad?, en esta discusión, a pesar de que sí hubo una representación de parte del Departamento de Obstetricia y Ginecología, el Colegio de Médicos Cirujanos con el que era el presidente Víctor Ramos, se expresaron, ¿verdad?, y los los perinatólogos que fueron conmigo, ¿verdad?, a la deposición, pero sabemos, ¿verdad?, de que el PS 693 está a punto de pasar hoy, si no el jueves, cuando, ¿verdad?, los senadores estén presentes, porque me parece a mí que creo que tiene los votos. Esto es preocupante porque ahora pasa pues a la Cámara según
¿verdad? El trámite legislativo, y entonces queda, ¿verdad?, de la clase médica de levantarse, ¿verdad?, con más ahínco para que este proyecto ¿verdad?, y si cae Roe v. Wade en el foro federal, pues es más preocupante aún, porque sabemos que aquí en Puerto Rico pues hay un desconocimiento de salud sexual y reproductiva. Que el Roe v. Wade caiga, eso pues implicaría que mucha gente pensaría, ya de por sí piensan que el aborto es ilegal, y que, ¿verdad?, que en Puerto Rico quedan 4 clínicas de terminación de embarazo. Es importantísimo, ¿verdad?, que la clase médica se una a los esfuerzos, ¿verdad?, que estamos haciendo algunos de nosotros para que repudie estas leyes que realmente vienen a controlar lo que nosotros hacemos a diario y cómo lo hacemos, y realmente ellos no tienen ningún bagaje científico para aprobar este tipo de ley donde, pues, a todas luces, ¿verdad?, los más afectados son nuestros pacientes, como nosotros practicamos la medicina al pasar este tipo de legislación. Una de las cosas que a muchas nos preocupó, ¿verdad?, desde el principio, era que este proyecto de ley originalmente, pues tenía unas determinaciones o unas disposiciones que eran determinantes, tajantes. A las 22 semanas es viable, etcétera, ¿no? Que eso es un asunto de naturaleza médica que muy bien se pudo explicar en las vistas. Y entonces pretendieron, y tampoco se hablaba de qué pasaba con niños que ya tuvieran malformaciones, embarazos que fueran producto de incesto, violación, o sea, era a rajatabla. Después de las 22 semanas es viable y se acabó. Pero entonces ahora tiene esta modificación de inducir el parto prematuro, doctora, y esto yo creo que es muy peligroso y realmente sorprende que con esta modificación haya la posibilidad de que se apruebe el proyecto. Uh-huh. Y lo más preocupante, ¿verdad?, es eso que tú planteas, la posibilidad de que entonces estamos obligando a personas a forzarlas a estar embarazadas, y cuando la persona gestante o la mujer decida, yo no quiero continuar con este embarazo, a las 27, 28 semanas, ella puede decir, pues indúzcanme el parto, y tienes el resultado, un bebé prematuro que hasta March of Dimes que estamos luchando nosotros todos los días, si no es para disminuir la prematurez, porque sabemos que eso causa mucha morbilidad, ¿verdad?, muchos problemas en estos chicos de desarrollo en el futuro, y entonces pues tenemos más niños con discapacidad, más niños con, ¿verdad?, con una niñez llena de posibles problemas, ¿verdad? Y si estamos en un estado donde queremos llevar la mejor medicina, esto no es la mejor medicina. Uh-huh. Esto impide que uno haga una buena medicina y buenas recomendaciones médicas. Claro. Y esto pone de manifiesto realmente que nosotros tenemos, no se puede generalizar, pero no hay duda que hay un grupo de legisladores que legislan dando prioridad a otros criterios que no son los criterios médicos, cuando el criterio médico es lo que debe prevalecer, porque en términos de esta cuestión de inducir el parto, hay algo que usted menciona con mucha certeza, en el sentido de que promover que se induzca un parto viola los estándares obstétricos para bajar la tasa de partos prematuros. Y eso parece que los legisladores que piensan apoyar este proyecto o aprobarlo, lo pasan por alto y no toman en consideración las consecuencias que tiene el inducir un parto prematuro. Eso realmente es espantoso. Y realmente no se ha hablado del impacto económico que esto podría tener, ¿verdad?, en una medicina precaria en Puerto Rico. El impacto económico para el gobierno, definitivamente, porque asumimos, ¿verdad?, que si alguien se está induciendo un parto a raíz de una violación o incesto, definitivamente, posiblemente de ese bebé al Estado, ese futuro bebé al Estado. Así que es descabellado pensar que ese bebé pasa 3, 4, 5 meses en NICU, y luego ¿qué? ¿Quién se encarga de ese bebé? Pues el Estado mismo. O sea, es una cosa, una bola de nieve que va creciendo, y aquí obviamente es una alegoría media extraña, porque pues, pero es como un problema que compounds y sigue, ¿verdad?, desarrollándose, y tiene un efecto
¿verdad? Exponencial en los problemas económicos que ya el recinto de ciencias médicas y el hospital pediátrico, el hospital universitario tienen de por sí, por la situación económica del país. Pues realmente a mí me parece que queda trabajo por hacer, que ahora hay una nueva directiva en el Colegio de Médicos y Cirujanos. Yo desconozco si con esta nueva directiva ha habido alguna iniciativa, ha habido alguna expresión en términos de lo que esto representa para la salud de los pacientes, en términos de lo que esto representa para lo que debe ser el ejercicio de la mejor medicina, ¿verdad? Que busque el bienestar del paciente y en este caso de los bebés, porque por un lado, cuando originalmente se hablaba de la terminación del embarazo, pues uno dice, bueno, pues se protege la vida de la madre, la salud física y emocional, que ni siquiera la salud emocional se contemplaba en el proyecto original. Pero entonces ahora hacer un planteamiento de promover los partos prematuros con lo que ellos representan para el bebé que se supone que se quiere salvar, es un contrasentido tan enorme que yo creo que si pasa el Senado hay trabajo que hacer con todas estas organizaciones que se presentaron a las vistas públicas en el Senado. Hay trabajo que hacer para cuando pase a la Cámara de Representantes, de manera de seguir creando conciencia, porque mucha de la información que usted nos provee sobre lo que representa inducir partos prematuros, pues me parece desconocida para gran parte de estos legisladores y me parece desconocida para mucha gente en el país, y eso pone de manifiesto lo importante que es que estemos informados sobre lo que se va a hacer y que la legislatura actúe de manera responsable. Sí, definitivamente queda mucho camino por andar y muchos de los, yo exhorto a los médicos, ¿verdad?, que reflexionen, a todos los médicos, las médicas de este país y respectivo de la especialidad. Me parece a mí que nos toca a todos, ¿verdad?, reflexionar sobre esto, porque esto también abre la puerta para que otras legislaciones vengan, que también impidan otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, la comunidad LGBTQI tiene que estar bien pendiente a lo que está aconteciendo aquí, porque lo próximo van a hacer, ¿verdad?, que ya lo han intentado en otras legislaciones, es impedir que la comunidad trans reciba sus tratamientos, ya sea hormonales o psicológicos, etcétera, etcétera, que eso también está bajo ataque. Pero pues en general los derechos de salud sexual y reproductiva siempre han sido debatidos y es una pena que ¿verdad?, que dependiendo de quién esté liderando el Colegio de Médicos Cirujanos, pues sean más vocales o no al respecto. Y creo que sí, que el Colegio de Médicos Cirujanos tiene que seguir lo que empezó Víctor Ramos, que es básicamente la defensa de lo que nosotros estamos ¿verdad?, defendiendo con base científica, los tratamientos que damos y que esto afecta, ¿verdad?, lo que podemos hacer con nuestros pacientes. Pues doctora, le agradezco muchísimo su disponibilidad para estar con nosotros y hablar de este tema tan importante. Vamos a darle seguimiento a lo que ocurra y esperamos que podamos invitarla nuevamente. De nuevo, gracias por su disponibilidad. Amigos, hemos llegado al final de Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos en el día de mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.